Hoy te invito a sumergirte en la fascinante historia completa de la Biblia, desde el relato de Adán y el jardín del Edén, hasta la vida y muerte de los discípulos de Jesús. Este vídeo te llevará a través de un viaje que, al finalizar, seguramente generará un profundo amor por la palabra de Dios en tu corazón. Para lograrlo, es esencial que estés receptivo a lo que se enseñará aquí. Si alguna vez te has sentido confundido acerca de las Escrituras, esta entrega te ofrecerá claridad y comprensión. Estoy emocionado por todo el conocimiento que vamos a descubrir juntos. Estoy convencido de que será un aporte transformador para ti. En nuestras reflexiones, tomaremos como guía la obra del pastor Hernández Díaz López, quien nos ofrece una narrativa integral de la historia cristiana. Comenzamos en el inicio, cuando solo existía Dios, eterno e inmutable, sin principio ni final, el creador de todo lo que conocemos. Él es la fuente de la existencia, y en su voluntad, creó los cielos y la tierra. En el sexto día, realizó su obra culminante al crear al ser humano a su imagen, y de Adán formó a Eva. Juntos vivieron en perfecta armonía con Dios, custodiando el jardín. Sin embargo, sucumbieron al pecado, marcando el inicio de la caída de la humanidad. La historia de Adán y Eva también abarca el relato trágico de sus hijos, Caín y Abel. Pronto, el primero, cegado por la envidia, cometió el primer asesinato registrado en la historia. Posteriormente, Adán y Eva dieron la bienvenida a un tercer hijo, Set, de quien surgió un linaje de justos que dirigió sus corazones hacia Dios. Pero, lamentablemente, la maldad se expandió por toda la tierra, provocando que Dios decidiera purificar el mundo a través de un diluvio, salvando únicamente a Noé, su esposa y sus 3 hijos. Ellos fueron los únicos sobrevivientes de la creación antigua, y de su descendencia brotaron las naciones. Dios eligió a Abraham para ser el patriarca de un pueblo destinado a cumplir un propósito especial, ser el precursor del Mesías. Llamado a dejar su hogar y convertirse en un nómada de fe, Abraham erigió altares en cada lugar que pisó. Desde él se formaron 2 grandes naciones, los amonitas y los moabitas, descendantes de su sobrino Lot. A los 75 años, Dios le hizo una promesa a Abraham. Tendría un hijo que daría lugar a una nación vasta, donde todas las familias de la tierra serían bendecidas. A pesar de esperar 11 años, la incredulidad recorrió su hogar, y su esposa, Sarai, propuso que Abraham tuviese un hijo con su sierva Agar. Así fue como Ismael nació, precursor de muchas naciones en conflicto. A los 99 años, Dios reafirmó su pacto con Abraham, quien a los 100 años recibió a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Más tarde, Isaac se casó con Rebeca, quien enfrentó su propia lucha con la infertilidad, y de su unión nacieron 2 gemelos, Esaú y Jacob. Jacob, también conocido como Israel, se convirtió en el fundador de las tribus de Israel. A través de un recorrido complicado y a menudo doloroso, el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto, y tras 400 años de cautiverio, emergió como una nación bajo el liderazgo de Moisés. Enfrentando un desierto lleno de desafíos, su viaje hacia la tierra prometida, que podría haberse completado en solo 3 meses, se extendió a lo largo de 40 años debido a su desconfianza. Solo Josué y Caleb, los espías fieles, sobrevivieron entre aquella generación que había perdido la fe. Luego de la muerte de Josué, se instauró una fase de gobernanza teocrática de 330 años, conocido como el período de los jueces, caracterizado por graves altibajos espirituales y morales. Durante esos tiempos, Dios levantó líderes como Gedeón y Sansón, que guiaron al pueblo en momentos de gran tribulación. Sin embargo, la demanda de un rey por parte del pueblo llevó a una nueva fase, la monarquía. Con la unción de Saúl, el pueblo pasó a tener un rey humano. A pesar de un comienzo prometedor,
Saúl sucumbió al orgullo y la desobediencia, siendo finalmente sucedido por David, quien, a lo largo de su reinado, realizó conquistas significativas y dejó un legado perdurable. Reinando también durante 40 años, su hijo Salomón fue el que edificó el Templo de Jerusalén, símbolo de una era de paz y prosperidad. No obstante, la desviación de su corazón hacia la idolatría, influenciado por sus numerosas esposas, provocó su eventual caída. Tras 120 años de un reino unificado bajo Saúl, David y Salomón, la nación de Israel enfrentó una devastadora división. El hijo de Salomón, Roboán, ignoró los clamores del pueblo que deseaba alivio de la pesada carga fiscal, y este desdén llevó a la ruptura del reino. Así nació el reino del norte, bajo la guía de Jeroboán, quien estableció Samaria como su capital. Este nuevo reino, que existió durante 209 años, estuvo marcado por una serie de reyes desleales. Tristemente, ninguno de ellos siguió los caminos de Dios. Jeroboán, temeroso de que su pueblo buscara adorar en Jerusalén, implantó prácticas idolátricas al construir templos en Betel y Gilgal, colocando ídolos de oro para desviar al pueblo. Todos los monarcas del reino del norte repitieron este patrón de corrupción y desobediencia. Ante esta decadencia, Dios levantó a profetas como Oseas y Miqueas, quienes se opusieron valientemente a la injusticia y la corrupción de la época. Sus voces resonaban en medio de un clamor por el arrepentimiento, aunque la mayoría de la población se mantenía indiferente a sus advertencias. Durante el gobierno de Acab, impulsado por su esposa Jezabel, la adoración a Baal se volvió la norma, llevando el pueblo a oscuras profundidades espirituales. Dios envió a Elías con el propósito de confrontar a este dios pagano y, posteriormente, a Eliseo, quien continuó ministrando en medio de la adversidad. Sin embargo, la rebelión del pueblo contra Dios tuvo consecuencias severas. Utilizando a Asiria como instrumento de castigo, Dios permitió que el reino cayera en manos de estos conquistadores. Los asirios eran temidos por su brutalidad, y al capturar a las tribus del norte, se hicieron notorios por sus atrocidades. Mientras Israel enfrentaba su juicio, un nuevo capítulo se asomaba en el horizonte con el propósito de redención. A pesar de los desafíos y la corrupción, el plan de Dios seguía adelante, preparando el camino para el Mesías prometido que traería esperanza y salvación a la humanidad. Así, la historia de la Biblia no solo trata de un pueblo, sino que se entrelaza con la narrativa de redención y amor divino, que sigue resonando a lo largo de los siglos. Cada personaje, cada evento, constituye un componente esencial de un relato extraordinario que revela la fidelidad de Dios incluso en medio de las tragedias humanas. A medida que exploramos las historias de los patriarcas, los reyes y los profetas, nos vemos confrontados con la realidad de nuestra propia fe y nuestra relación con lo divino. Te invito a seguir este viaje, a descubrir y profundizar en los relatos que han dado forma a la historia y que, en última instancia, nos llevan al corazón de lo que significa seguir a Dios en fidelidad y amor. Prepárate para un recorrido cautivador a través de una de las narrativas más impactantes de la humanidad, donde cada capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y el destino que elegimos seguir. Hoy, reflexionaremos sobre cómo la mezcla de razas impactó a la identidad del pueblo de Israel, originando a los samaritanos, un grupo que se convirtió en un adversario acérrimo de Judá, el reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá. Durante su existencia, Judá tuvo 20 reyes, algunos de los cuales fueron justos y fieles, como Asa, Josafá, Ezequías, Jotam, Joás y Josías. La prosperidad del reino estaba vinculada a la piedad de sus líderes. Cada vez que un rey justo ascendía al trono, la nación florecía en bienestar económico, moral y espiritual. Para guiar a Judá, Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel,
Sofonías y Jeremías. Sin embargo, a pesar de las advertencias divinas, la nación se corrompió y dejó de escuchar la voz de su Creador. Como resultado, el juicio divino llegó a través de Nabucodonosor, quien invadió Jerusalén, destruyó su magnífico templo y llevó al pueblo a un cautiverio que duraría 70 años, cumpliendo así la profecía anunciada por Jeremías. Durante este tiempo, Dios continuó levantando profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel, que exhortaron al pueblo a abstenerse de la idolatría y los condujeron hacia la purificación de sus corazones. Finalmente, el pueblo de Judá regresó a su tierra, después de que el imperio babilónico fue derrotado por los medos y persas. Ciro, quien había sido determinado por Dios, proclamó que los judíos podían regresar a Jerusalén para reconstruir su templo. Este regreso se vio facilitado por 3 grupos de repatriados liderados por Zorobabel, Esdras y Nehemías, quienes tenían diferentes roles en la restauración espiritual y política del pueblo. Sin embargo, al comenzar la reconstrucción del templo, los judíos se enfrentaron a la oposición de los samaritanos, quienes inicialmente intentaron integrarse en el proyecto para socavarlo. Al no recibir la aceptación deseada, los samaritanos optaron por amenazar a los judíos y, por tanto, el trabajo se vio paralizado. Durante 20 años el pueblo descuidó la casa de Dios, ocupándose más bien en embellecer sus propias residencias, lo que llevó a una desatención del templo en ruinas. Fue entonces cuando Dios envió a los profetas Hageo y Zacarías para instar a la población al arrepentimiento. Sus mensajes de llamado a la acción provocaron una respuesta positiva. El pueblo se unió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo, lo que resultó en una revitalización espiritual y un renacer del compromiso con Dios. Sin embargo, a medida que pasaron 100 años, la nueva generación continuó en la práctica del culto, aunque la calidad de sus ofrendas decayó. Los sacrificios ofrecidos a Dios eran de animales defectuosos, y esto reflejó una falta de respeto y una desconexión espiritual con el verdadero propósito del templo. Corrompidos, los sacerdotes dejaron de instruir a la gente en la palabra de Dios, lo que también impactó en los hogares, donde crecieron las tasas de divorcio y desconfianza hacia Dios. En este contexto de apatía y desprecio hacia lo sagrado, apareció el profeta Malaquías, quien exhortó al pueblo a volver a un fervoroso arrepentimiento, culminando así el Antiguo Testamento. Hubo un periodo de silencio profético de 400 años que siguió a su mensaje, durante el cual se produjeron transcripciones de libros históricos que no fueron considerados canónicos. En este lapso, el Antiguo Testamento fue traducido al griego, resultando en la conocida versión Septuaginta. Con la caída del imperio medo-persa a manos de Alejandro Magno, el mundo experimentó cambios significativos. Alejandro, un conquistador sin igual, expandió su imperio mientras llenaba el mundo de cultura helenística y lengua griega, facilitando la difusión del Evangelio. Después de su muerte prematura, su imperio se fragmentó entre 4 generales. En este tiempo, el dominio de Israel se alternó entre los Ptolomeos y los Seleucidas, quienes perpetuaron un ciclo de opresión. Antíoco Epifanes, uno de los más notorios gobernantes seleucidas, ofendió a los judíos al sacrificar un cerdo, el altar del templo, un acto de abominación que desencadenó la guerra de los macabeos, liderada por Judas Macabeo. Con el tiempo, en el 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y el dominio romano se estableció sobre la región. Herodes el Grande llegó al poder, un gobernante astuto que expandió y embelleció el templo de Jerusalén e impulsó la infraestructura del comercio internacional al construir el puerto de Cesarea. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la paranoia y el temor de perder su trono, lo que lo llevó a ser un gobernante violento y despiadado. La inseguridad de Herodes se manifestaba en sus decisiones drásticas,
como eliminar a su esposa Mariamna y a varios de sus hijos, temiendo conspiraciones en su contra. Su ambición no conocía límites. Además, se preocupaba por mantener el control absoluto sobre la región, y al hacerlo, dejó un legado complicado caracterizado por la crueldad política. Cuando nació Jesús, el rey Herodes se alarmó al enterarse de la llegada del rey de los judíos que había sido anunciado. Lo consideraba una amenaza mortal para su poder. Así, cuando Jesús era aún un niño, María y José huyeron con él a Egipto por miedo a las represalias del rey. Permanecieron allí hasta la muerte de Herodes, tras la cual regresaron y establecieron su hogar en Nazaret, donde Jesús creció como el hijo de un carpintero. A la edad de 30 años, Jesús inició su ministerio, siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, lo que marcó el inicio formal de su misión. En ese momento los cielos se abrieron, y una voz del Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. A pesar de las 3 pruebas que enfrentó, Jesús prevaleció a través del uso de la Escritura, desafiando con firmeza los intentos del enemigo de desviar su propósito. A partir de entonces, Jesús comenzó a recorrer Galilea, Nazaret y otras regiones, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Utilizaba cada oportunidad para enseñar, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos y alimentar a los hambrientos. Jesús realizó milagros que sorprendieron a multitudes y transformaron vidas. Devolvió la vista a los ciegos, hizo que los cojos caminaran, purificó a los leprosos y hasta resucitó a los muertos. Su mensaje de amor, compasión y redención resonó profundamente en los corazones de aquellos que anhelaban esperanza. Jesús eligió a 12 discípulos, conocidos como apóstoles, a quienes dedicó tiempo para enseñarles y prepararles para continuar su misión. Juntos recorrieron pueblos y aldeas, tocando vidas y desafiando a las autoridades religiosas de la época. A medida que su fama crecía, también lo hacía la oposición hacia él. Los líderes religiosos, amenazados por su popularidad y sus enseñanzas que cuestionaban las tradiciones, comenzaron a tramar en su contra. El apóstol Pablo, que más tarde se convertiría en uno de los más fervientes defensores del Evangelio, enfatizó la importancia de la muerte de Jesús. Él murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día. La crucifixión no fue un accidente ni un fracaso. Era el cumplimiento del plan redentor de Dios. En la cruz, Jesús enfrentó el pecado y la muerte, asegurando así nuestra salvación. Su resurrección al tercer día demostró su victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús apareció a sus discípulos, brindándoles la esperanza renovada y la promesa de que estaban llamados a llevar su mensaje a todos los rincones de la tierra. Antes de ascender al cielo, Jesús instruyó a sus seguidores que permanecieran en Jerusalén, esperando la llegada del poder que les sería otorgado por el Espíritu Santo. Este periodo marcó el comienzo de la expansión del cristianismo, donde el mensaje de Jesús se esparció más allá de las fronteras de Israel, llevando esperanza y salvación a las naciones. La historia de la Biblia se convierte así en una narrativa de redención continua y en el cumplimiento de la promesa divina que culmina en la llegada del Mesías y la transformación del mundo a través del amor de Dios. El legado de Jesús y sus enseñanzas siguen resonando a lo largo de la historia, desafiando a la humanidad a vivir en total entrega a la voluntad divina y a compartir la luz de su mensaje con todos los pueblos. A medida que continuamos explorando esta rica narrativa bíblica, nos encontramos en un viaje de fe, esperanza y amor que trasciende el tiempo y el espacio, invitándonos a ser partícipes del plan divino de redención. A través de los siglos, el cristianismo ha demostrado ser un faro de luz en momentos de oscuridad, uniendo a personas de diversas culturas y orígenes en una sola familia bajo el amor de Cristo.
El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, equipándolos con el poder para testificar y dar testimonio de la resurrección de Jesús. Este evento monumental no solo marcó el cumplimiento de la promesa de Jesús, sino que también lanzó a la iglesia primitiva en una misión global. Los discípulos, una vez temerosos y vacilantes, fueron transformados en valientes proclamadores del Evangelio, llevando el mensaje de salvación a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El apóstol Pablo, quien fue inicialmente un perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de los más influyentes misioneros de la historia. A través de sus viajes misioneros, fundó numerosas iglesias y escribió cartas que ahora forman parte del Nuevo Testamento. Sus enseñanzas enfatizan la gracia, la fe y la unidad entre los creyentes, rompiendo barreras culturales y sociales. Pablo proclamó que en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, consolidando así la idea de que el mensaje del Evangelio está destinado a todos, sin distinción. Los primeros creyentes enfrentaron persecuciones, luchas y martirio, pero su fe inquebrantable se convirtió en un testimonio poderoso para aquellos que los rodeaban. A medida que la iglesia crecía, también lo hacían los retos, desde herejías internas hasta la oposición de potencias externas. Sin embargo, Dios, en su soberanía, continuó edificando su iglesia, fortaleciendo a los fieles con una esperanza que no puede ser extinguida. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido un agente de transformación social, promoviendo la justicia, la compasión y el amor hacia el prójimo, desde la creación de hospitales y escuelas hasta el trabajo en pro de los derechos humanos. Los cristianos han buscado reflejar el amor de Cristo en acción. Aunque a veces hemos fallado en vivir de acuerdo a los principios que enseñamos, la misión de extender el reino de Dios sigue siendo central en nuestra práctica de fe. Mientras atravesamos el tiempo, con cada generación surge el llamado a la renovación y a la revitalización del fervor espiritual. El llamado a ser sal y luz en el mundo sigue resonando. En tiempos de incertidumbre y desafío, la iglesia es convocada a mantenerse firme en la verdad del Evangelio, a ser portadora de esperanza, paz y una invitación abierta para encontrar a Dios. Finalmente, la historia que comienza con la creación, a través del sufrimiento y sacrificio de Cristo, y que avanza hacia el futuro glorioso donde toda creación será redimida, nos invita a ser parte activa de este relato continuo. Cada uno de nosotros es llamado a contar esta historia, a vivirla y a compartir la luz de Cristo con un mundo que anhela a gritos libertad y redención. Así, la historia de la Biblia es mucho más que un relato antiguo. Es un viaje de esperanza, amor y salvación que nos llama a responder con fe activa y a vivir de una manera que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Al seguir explorando las Escrituras, descubrimos no solo la historia de Dios con su pueblo, sino también nuestra historia en Él. Una historia que está en constante desarrollo y que aún está por escribirse. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar en la fe, para abrazar el amor de Cristo y para compartir ese amor con los demás, porque al final, esa es la esencia del mensaje del Evangelio. El amor incondicional de Dios que nos busca y nos redime. La historia de la iglesia primitiva se expandió de manera explosiva después de Pentecostés, cuando miles de creyentes se unieron a la comunidad de Jerusalén. A medida que la iglesia crecía, el apóstol Lucas documenta en el libro de los Hechos cómo la iglesia todavía estaba confinada a Judea. Sin embargo, Dios envió una persecución que dispersó a los fieles, quienes llevaron la palabra a nuevas regiones. Fue así como Felipe llegó a Samaria, rompiendo las barreras de enemistad y predicando el Evangelio con poder, lo que resultó en la conversión de muchos. El pueblo se alegró al escuchar las buenas nuevas y, mediante la imposición de manos,
de los apóstoles Pedro y Juan. Los samaritanos también recibieron al Espíritu Santo. De esta manera, el Evangelio comenzó a trascender las fronteras de Israel, especialmente a través de la conversión de Saulo de Tarso, quien se dirigía a Damasco con el propósito de perseguir a los cristianos. Más tarde, la iglesia gentil en Antioquía de Siria emergió como el centro de las misiones. Allí, Bernabé y Saulo, más tarde conocido como Pablo, emprendieron su primera misión, viajando a regiones de Galacia como Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo nuevas congregaciones y nombrando ancianos. En su segunda travesía, Pablo y Silas exploraron las provincias de Macedonia y Acaya, fundando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía, Pablo escribió cartas a los Gálatas, a los Corintios y a los tesalonicenses, manteniendo contacto y guiando a las comunidades. Durante su tercer viaje, Pablo pasó 3 años en Éfeso, desde donde escribió cartas a las iglesias, incluyendo las de Corinto, mientras ayudaba a configurar a esta ciudad cosmopolita, famosa por su templo a la diosa Diana, uno de los 7 maravillas del mundo antiguo. Debido a una hambruna que azotó el mundo durante el reinado del emperador Claudio, muchos judíos fueron expulsados de Roma, lo que dio lugar a una gran colecta entre las iglesias gentiles para asistir a los necesitados en Judea. Pablo fue eventualmente arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado y permaneció bajo custodia durante 2 años. Aprovechando su ciudadanía romana, solicitó ser juzgado en Roma. Durante su camino hacia la capital del imperio, sufrió un terrible naufragio, pero, en un acto de divina providencia, todos a bordo fueron salvados. Al llegar a Malta, Pablo sanó a muchos enfermos, lo que le valió el favor de los isleños que luego lo enviaron a Roma. Allí, pasó 2 años bajo arresto domiciliario, durante los cuales evangelizó a la guardia pretoriana y escribió epístolas a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Después de su liberación, escribió cartas a Timoteo y Tito, pero la persecución contra la iglesia se tornó severa y política. En el año 64, una gran ciudad ardió en llamas bajo el mandato de Nerón, quien usó a los cristianos como chivos expiatorios para desviar la culpa de su fallido gobierno. Los cristianos fueron brutalmente perseguidos, crucificados y utilizados como antorchas humanas. En medio de esta caótica persecución, Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, reflexionando sobre su inminente martirio y la esperanza de recibir la corona de justicia. Hacia el año 67, el apóstol se convirtió en mártir al ser decapitado, dejando un legado que ha perdurado por generaciones. En los siguientes 50 años, se escribió el Nuevo Testamento, que incluye 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno presenta a Jesús desde una perspectiva única. Mateo destaca a Jesús como el Rey de los judíos, Marcos como el servidor, Lucas como el Hijo del Hombre, y Juan enfatiza su divinidad y humanidad en una lucha contra el gnosticismo. Aparte de los evangelios, el libro de los Hechos documenta la expansión de la iglesia primitiva, desde su surgimiento hasta su crecimiento en Roma. Las cartas de Pablo a las iglesias, junto con epístolas generales de Santiago, Pedro, Juan y Judas, así como el Apocalipsis de Juan, ofrecen una comprensión rica y completa de la fe y el llamado de la iglesia. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, hoy es el día de cambiar tu historia. Puedes entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y hablar con Dios. Él está escuchando. Si este mensaje te ha resonado y te ha inspirado, te animo a que te acerques a Él con un corazón sincero y abierto. La promesa de salvación está al alcance de todos, y nunca es tarde para tomar la decisión de seguir a Cristo y experimentar la transformación que Él puede brindar a tu vida. A medida que continúas en tu camino de fe,
Recuerda que cada paso que tomes en dirección a Dios es un paso hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. La historia de la Iglesia no solo es un relato del pasado, es un testimonio de la obra continua de Dios en el mundo y en nuestros corazones. La fe en Jesucristo no solo cambia vidas individuales, sino que tiene el poder de transformar comunidades y naciones. Si disfrutaste este video, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a este canal. Al hacerlo, estarás acompañándonos en esta jornada de exploración de la palabra de Dios y sus enseñanzas. Comparte este contenido con amigos y familiares para que también puedan ser impactados por la verdad y el amor del Evangelio. La historia que hemos explorado es una invitación a expandir nuestro entendimiento sobre la fe y el sacrificio de aquellos que nos precedieron. Es un llamado a vivir en integridad y propósito, llevando el mensaje de esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Que tu vida sea un reflejo del amor de Cristo y que cada día te acerque más a la realización del plan divino que Él tiene para ti. Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima. Recuerda que siempre hay un lugar en la casa de nuestro Padre para ti. Juntos, podemos construir un legado de fe que trasciende generaciones y lleva luz a las tinieblas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos verte a menudo mientras buscamos juntos conocer más sobre Dios y su palabra.